Bueno, la vez pasada, bueno, creo que lo notaron, se me fue la luz y no pude terminar la clase. Y luego volví a entrar y, triste decepción, ya se habían ido. Entonces no pude terminar mi clase porque faltaba una cosa. Fue triste, pero bueno, lo recuperaremos. Em, Hoy tenemos varias cosas. Lo primero, recordarles, em, esto es importante, que estén revisando mediación virtual, ¿verdad? Porque, bueno, las clases quedan embebidas aquí. Hasta el momento nadie me ha dicho que ha tenido algún problema con las clases o con poder verlas, entonces espero que esté llegando bien. A diferencia del semestre pasado, no les voy a mandar ningún correo diciéndole que ya está la clase queda embebida en, en mediación virtual, ¿verdad? Yo procuro que esté el mismo día, puede ser que algo pase y me tarde un poco más, pero no tarde más de un día. Y aquí está la clase de hoy, que tiene varios elementos eh, para el día de hoy. Uno, vamos a hacer la comprobación de lectura, como siempre, de primero, ¿verdad? Luego está la primera actividad evaluada, ¿verdad? Que se las voy a explicar hoy, que no es para hoy, es para, bueno, empieza hoy, pero termina hasta el viernes. Eh, entonces, se los voy a explicar ahora, con detalle, con una exposición y además vamos a tener la animación, la primera animación de Raquel, Georginette y Valeria, porque vamos a hablar de Goran Terbon y los campos de la desigualdad. Y espero que nos dé tiempo de ver todo esto en esta clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a discutir la comprobación de lectura, que un poco lo hablamos antes, pero es esta lectura la que van a leer, es Pedigrí de Lauren Rivera. Hagan así todos los que ya tienen la lectura lista en su computador, tablet, tarjeta, teléfono, no sé, ¿qué más puede haber? Listísimo. Entonces procederé a separarlos para luego volver a unirlos. Adelante. Los voy a dejar trabajando 25 minutos y luego regresamos. Hola, Melissa, ¿usted me escucha? Listísimo. Entonces, eh, Profe, antes de que se me olvide, Ingrid me puso un mensaje temprano en la mañana y dijo que se conectaba más tarde. No sé si ya se conectó, todavía no, pero me dijo que le avisara para que usted supiera. ok. Bien. Em, Laura, María, Melissa, Cele y Sergio, la idea principal. La idea principal. ¿Me Ujú. escuchan? Sí, perfecto. La forma en que se reproducen las élites en los espacios de la sociedad se ve reflejada en una serie de distintos procesos que parecen naturales, pero en realidad filtran a las personas en función de los valores de las clases más privilegiadas. Y la relación con el curso es develar la marcada línea en que la clase
burguesa se adueña de los espacios, donde solo los recursos económicos son significantes de prestigio y como estos se esconde bajo un discurso de que se ha ganado con esfuerzo y dedicación. A ver, otra vez, ¿cuál pusieron de idea principal? La idea principal, Ujú. la forma en que se reproducen las élites en los espacios de la sociedad se ve reflejada en una serie de distintos procesos que parecen naturales, pero en realidad filtran a las personas en función de los valores de las clases más privilegiadas. Ok, súper, está bien. Mariani, Raquel y Steven, ¿qué pusieron de idea central? Pusimos, los procesos de selección favorecen a las familias más adineradas. Si quieres llegar lejos, más te vale haber nacido en una familia con contactos y dinero. A ver, otra vez. Son dos citas que las Ujú. unimos. Los procesos de selección favorecen a las familias más adineradas. Si quieres llegar lejos, más te vale haber nacido en una familia con contactos y dinero. Ok. Em, no estoy seguro que esa sea la idea principal, pero bueno. Hilary, Catherine, Mariluz y Georginette. Como idea principal escribimos. Tomando todo junto, estas decisiones en apariencia económicamente neutrales derivan en un proceso de selección que filtra a los estudiantes basándose en el estatus socioeconómico de sus padres. Ok. Y como idea, como la relación de una vez, ¿verdad? También. Sí, sí. Ok. Se relaciona con el proceso de naturalización de la desigualdad a la que se refiere Terborn. Así se dice, profe, el autor. Goran Terborn, sí. Ajá, ok. En donde el futuro está predefinido de acuerdo a criterios como la familia de origen, la economía del hogar, el prestigio, los recursos utilizados durante el proceso de la crianza recibida, entre otros. La norma establecida fragmenta la sociedad, privilegiando a ciertos sectores y desfavoreciendo a otros, aumentando así la brecha social. Ok. Ok. El grupo 4, Marisol, Nicole, Valeria y Yariela. Buenos días. Bueno, La idea principal del texto, si quieres llegar lejos, más te vale haber nacido en una familia con contactos y dinero. Y la relación con el curso lo comprendemos como un orden social, económico y cultural que se sigue en la sociedad, que establece las relaciones de poder, naturalizando la desigualdad social. ok. Alison, Gretel, Catalina y Sadie. Hola, profe. Bueno, la idea principal fue la que mencionaron las compañeras, bueno, dos grupos creo. Si quieres llegar lejos, no se vale haber nacido en una familia con contactos y dinero. Y la relación con el curso está en tanto se contempla el rasgo de cómo las personas por su posición socioeconómica tienen mayores oportunidades o no en el campo educativo, lo cual se oculta en la realidad a partir del rasgo ideológico que culpabiliza a las personas por no esforzarse. Ok. Jay, Les, Lisa y Tani. Hola, buenos días. La idea principal que nosotros pusimos es la sociedad se presenta a sí misma como el sumum de la meritocracia, pero la realidad es que la élite se perpetúa a sí misma a través de diferentes mecanismos. Y, ¿me escuchan? Sí. La relación con el curso es que la ideología neoliberal infundida en las sociedades está marcada y delimitada, por ejemplo, por los estereotipos, ya sea físicos, como los que mencionaba la lectura, pero los dientes blancos, la tez blanca, que segregan a los ricos y los pobres. Esta ideología cultural delimita las oportunidades de las personas, de manera que privilegia a los hijos de los ricos.
Y las palabras claves eran élite y meritocracia. Muy bien. Élite, meritocracia. Muy bien, Tania. Muy bien, y grupo 6. Yo estoy de acuerdo con ellos que si a mí me hubiera tocado hacer el trabajo, yo hubiera puesto esta como idea principal. La sociedad se presenta a sí misma como el sumum de la meritocracia, pero la realidad es que la élite se perpetúa a sí misma a través de diferentes mecanismos que Rivera explica en su libro. Eso es lo central. Las otras cosas son o ideas secundarias o ejemplos de esa idea, ¿verdad? Ahora, Tania, ¿puede por favor volver a leer lo que usted puso como relación con el curso? No, lo que puso como relación. Sí. Dice, la ideología neoliberal infundida en las sociedades está marcada y delimitada, por ejemplo, por estereotipos, ya sea sobre el aspecto físico, como lo mencionaba la lectura, que segregan a los ricos y los pobres. Esta ideología cultural delimita las oportunidades de las personas, de manera que privilegia a los hijos de los ricos. Ok, ¿cuál es el problema de esa afirmación, digamos, de esta interpretación que nos presentan Tania, Lisa, Les y Jay? ¿Alguien ve un problema? Que todavía no entiendo muy bien en qué funciona, cómo es el curso. No, ya a estas alturas tiene que ver que, a ver, bueno, alguien, Profe, dale, perdón. Katy. ¿Será que Tania puede volverlo a repetir? Hay un problema Ah, no, en la definición de Tania. Páselo por Lo- el chat, Tania. agarraron muy bien, agarraron en el aire cuál es la idea principal del texto, muy bien con eso, pero hay un problema en esta definición que estamos hablando. No, en este caso no, en este caso hicieron bien pensándolo, pero hay un problema. O sea, está muy inteligente lo que dijeron, la ideología neoliberal está, pero hay un problema como lo están presentando. Vuélvele a leer, Tania, para ver quién Por favor. agarra. Ok, voy. Veo por lo que escribe Jay que ya se ha incorporado en la cultura institucional del grupo. Están hablando como estudiantes de cuarto año. Muy bien. Sí. Dice, la ideología, ahí lo mandé al chat, ¿verdad? Por si acaso. Esta es la última vez que lo leo. La ideología neoliberal infundida en la sociedad está marcada y delimitada. Santo que se me perdió. No, mentira, que no es aquí, perdón. Está marcada y delimitada, por ejemplo, por estereotipos, ya sea del aspecto físico, como los que mencionaba la lectura, de los dientes blancos y la tez blanca, que segregan a los ricos y los pobres. Esta ideología delimita las oportunidades de las personas, de manera que privilegia a los ricos. Ya. Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien lo nota? ¿Qué pasaría si yo digo, ahora que vamos a hacer el mapa conceptual, si yo digo, este es el examen para las personas que de ustedes tengan los dientes blancos y aquellos que tienen los dientes con sarro tienen este otro examen? ¿Cuál es el problema si yo hago eso? ¿Hay algún problema? Yo puedo hacer eso. Puedo hacer un examen para aquellos que tienen los dientes bien y aquellos que tienen los dientes dañados. No. No, Que se podría acusar de que está haciendo, ay, ya no dije nada, discriminando, digamos. claro, muy bien. ¿Y ustedes creen que, bueno, no, algunos de ustedes han sido activistas y así, ¿verdad? O han participado en la asociación? Si un profe intenta hacer eso, ¿ustedes qué creen? ¿Le ganan digamos que yo hago eso, ¿verdad? Digo, todas aquellas personas que tengan los dientes feos
van a tener este examen. Y los que tengan los dientes bonitos van a tener este. Y ustedes ahí se reúnen en el chat, se organizan, y qué sé yo, apelan el examen. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo ganan o lo pierden? De ahí lo ganamos. Lo ganan, ¿verdad? Parece como una que se gana. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es en realidad la ideología? Bueno, yo digo, por ejemplo, yo pienso que es que no sé si sea como lo que pienso, lo que es, pero digamos, creo que la ideología es que no se excluyen a la gente pobre, por ejemplo, sino como que se les da las oportunidades, pero quizás no son mejores. Entonces, al final parece como que no hay una desigualdad porque los pobres tienen oportunidades, pero en realidad sí existe. Entonces, yo creo que es como eso, que es lo que yo pienso, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo yo no entendí? No es lo mismo que la lectura está explicando, digamos, que no se basa no solo en la apariencia, digamos, eso lo que da es confianza, pero es porque en teoría es por mérito. O sea, usted logra avanzar y usted está donde está porque usted de cierta forma ha trabajado y se lo ha ganado, por decirlo así, que era lo que decía la lectura. Entonces usted va a tener lo que tiene porque usted trabajó por eso y nadie le va a decir a usted que es un pensamiento que, digamos, es una ideología que hay. Ah, es que usted está ahí porque usted digamos, usted se lo ganó. Mucha gente dice eso, o usted se esforzó por eso, pero no, digamos, no están haciendo comparación en esas diferencias y esas desigualdades que hay. Entonces la brecha sigue estando ahí, solo que una, digamos, naturaliza las cosas y una no es, bueno, la mayoría de las personas no ven esos pequeños detalles. Claro, muy bien las dos, Mariluz, y muy bien Mariluz y Cata, muy bien las dos. Claro, fíjense en esto. El grupo apuntó bien, ¿verdad? Digo, claro, hay una ideología neoliberal, pero hicieron énfasis en, digamos, en el tema de la discriminación, ¿verdad? Pero aquí es donde yo ocupo que ustedes pongan atención, porque el grupo, digamos, el vínculo de esta lectura y de la lectura que nos van a presentar las compañeras, Georginette, Raquel y Valeria, que van a hablar de Termon, que es la lectura que vamos a discutir hoy. Pero también habla, la lectura de Rendueles también habla sobre esto que estamos discutiendo. Tiene dos aspectos que son importantes para el curso y son importantes para ustedes como profesionales, que es este tema, la igualdad y la desigualdad, y el tema de las políticas sociales. Son dos cosas, ¿verdad? Tania, Jay, Les y Lisa hacen una cosa muy inteligente. Dicen, claro, es que aquí hay una ideología, pero lo que apuntan, lo que colocaron mal es cuál es la ideología y cuáles son los efectos. Ahí lo apuntaron al revés. Porque no es que los estereotipos que hay sobre la pobreza, ¿verdad? ¿Qué estereotipos hay sobre la pobreza? Ellas apuntaron dos, ¿verdad? Por ejemplo, los dientes, una, ¿verdad? ¿Qué otros estereotipos tenemos sobre la pobreza? El vestir propio, no sé. Y La el ropa. color de El color de la piel, también. ¿Qué otra cosa? El habla. Claro, es muy importante que dice Cata, ¿verdad? Entonces, claro, los estereotipos operan porque a primera vista y a primera palabra, uno dice, claro, esta persona es pobre, ¿verdad? Pero, y ojo con esto, no, la política no está construida sobre la base de
justificar jurídicamente los estereotipos y actuar estereotipadamente. De hecho, se supone que la política es lo contrario. Fíjense en esto, esto es muy interesante, muy, muy interesante, porque nosotros, y ustedes también, y fíjense con qué facilidad, por ejemplo, si yo dijera, bueno, ya pusimos el ejemplo de los dientes, pongo otro ejemplo. Si yo dijera, todas las personas que viven en Naranjo están eximidas de hacer las pruebas. ¿Alguno de ustedes vive en Naranjo? Siempre hay alguien que vive en Naranjo. ¿Nadie vive en Naranjo? Yo vivo en Naranjo, profe. Siempre hay alguien, no sé por qué, siempre en mis cursos siempre hay alguien que vive en Naranjo. Entonces, Sí, deben ser gente muy estudiosa. Bueno, digamos, entonces, 6 está eximida de hacer pruebas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dirían ustedes al respecto de eso? ¿Qué tiene ella que yo no? Claro, que tiene ella que yo no, ¿verdad? Y lo más probable, bueno, aquí bueno, por lo que sea, digamos, solo está Sadie, pero digamos que haya más gente, ¿verdad? Lo más probable, inclusive, ven que vacilón esto. Lo más probable, inclusive, si hubiera varias gente de naranja, lo más probable es que, inclusive, la gente de naranja dijera, profe, pero veas que usted no puede hacer eso, ¿verdad? Inclusive, aunque se vieran particularmente beneficiados, ¿verdad? Decía, bueno, no tengo que hacer pruebas, pero hay algo que le dice a Sadie, di eso que está haciendo el profe no está bien, ¿verdad? Y es por qué, porque en nuestras sociedades, jurídicamente y valóricamente, recuerden aquí al Tusser, ¿verdad? Los valores, las leyes, ¿verdad? Los valores jurídicos y los valores morales están en la superestructura. Es decir, son ideologías. Los valores jurídicos, los valores morales son superestructuras, son ideologías. Entonces, nuestra ideología es una ideología igualitaria, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que, como dice muy, muy bien Jay, que tiene ella que no tengo yo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué trata desigualmente a la gente si somos iguales? No hay ninguna diferencia entre Jay y Sadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Sadie tendría que, por qué Jay tendría que presentar exámenes y Sadie no? ¿Verdad? Eso es lo que espontáneamente, fíjense que no lo pensaron mucho, ¿verdad? Espontáneamente sale, claro. ¿Por qué? No, ¿por qué tendría que haber un examen distinto para alguien que tenga, que se haya pagado el mejor tratamiento bucodental y quienes no han tenido posibilidad de pagarse ninguno? ¿Por qué tendrían que haber dos exámenes distintos? Porque en la ley, en los valores jurídicos, nosotros consideramos que somos libres e iguales. Eso es lo que dice la ley. Y dentro de nuestro, y no solo lo que dice la ley, porque hay cosas que dicen la ley que uno no se lo sabe, ¿verdad? No está incorporada en su vida. Pero, por ejemplo, la ley de tránsito en los costarricenses, hay una ley, está la ley, pero los costarricenses siempre han creído que la ley de tránsito es una sugerencia, ¿verdad? Entonces, nadie la respeta y nadie la conoce, nadie se lo sabe, ¿verdad? Es decir, no hay una cultura de tránsito en el país, ¿verdad? Hay una ley, pero no hay una cultura. En nuestro caso, sí, fíjense que sí, hay una ley, ¿verdad? De igualdad y hay una cultura. Lo primero que hace Jay es decir, di, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va a tratar diferente a Jay que a mí, ¿verdad? Y además, lo que dice Tania, ¿verdad? Si hubiera un examen para quienes tienen los dientes bonitos y quienes tienen los dientes arruinados, protestaríamos y seguro ganaríamos fácilmente ese reclamo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra ideología jurídica y nuestra ideología moral, nuestros valores, son igualitarios, pero, y pero manda siempre, vivimos en sociedades extraordinariamente desiguales. Nunca habíamos vivido, cuando veamos la lectura de Termor lo veremos con más detalle, nunca habíamos vivido en sociedades tan desiguales en la historia de la humanidad. Y lo más notable es que la lectura de Termor es una lectura súper interesante, pero es una lectura del 2018. Digamos, en estos 3 años y en este año y medio de pandemia, eso
se ha radicalizado aún más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se justifica que si nuestras leyes y nuestros valores son igualitarios, y cómo se explica que las políticas sociales que cada una de ustedes lleva adelante en su trabajo profesional o va a llevar adelante en su trabajo profesional son igualitaristas, ¿verdad? En ninguno de sus trabajos ustedes les van a decir, vean, tienen que discriminar a aquellas personas que lleguen escuchando reggaetón. Nadie les va a decir eso. O tienen que discriminar a aquellas personas que tengan, que sean negras, que tengan la tez más oscura. Tienen que tratar bien a las personas que sean blancas. Nadie les va a decir eso. Nunca les va a decir eso. Sin embargo, es evidente que quienes las pasan más mal en las políticas de empleo, en las políticas de salud, en las políticas educativas, ¿verdad? Son las personas pobres, son las personas negras. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Y cómo es que si nuestros valores son igualitarios, las sociedades son tan desiguales? Entonces tiene que haber una justificación ideológica, ¿verdad? Una falsa conciencia, una cosa que parezca una explicación, pero en realidad es una forma del error, ¿no? Algo que tome la causa por el todo y el todo por la parte, ¿no? Son diferentes definiciones de ideología que hemos tenido. Y como dice muy bien Mariluz y Cata, claro, nadie dice, nosotros vamos a tratar a los negros más mal. Nadie dice eso, ¿verdad? Durante mucho tiempo, los seres humanos, y esto es muy interesante, la mayor parte, esto creo que se los había dicho, la mayor parte de la existencia humana, los seres humanos hemos creído que somos desiguales. Y la inmensa mayoría de ideologías previas al capitalismo, es decir, de las que surgen desde la Grecia clásica, el siglo VIII, hasta bastante entrado el siglo XVII, ¿verdad? Justifican la desigualdad natural de los seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, Aristóteles, que es una de las grandes mentes del mundo clásico, ¿verdad? Aristóteles justifica la desigualdad y justifica la esclavitud, de hecho, ¿verdad? Y lo que dice es que los seres humanos son naturalmente desiguales. Entonces, hay gente que naturalmente es más inteligente, naturalmente está hecho para los trabajos no manuales, y hay gente que naturalmente es más fuerte y es más grande, y naturalmente está hecho para los trabajos manuales, ¿verdad? Y hay una justificación de la esclavitud. Y eso se mantiene durante 18 siglos, ¿verdad? Es decir, yo no sé si ustedes lo sabían, pero el último país, los últimos dos países en América Latina que abolieron la esclavitud son Cuba y Brasil, son los últimos dos. Y la abolición de la esclavitud en Cuba y Brasil es en 1888, ¿verdad? Es decir, hace 150 años, 160 años, ¿verdad? Es muy poquito tiempo. No han pasado 200 años de la abolición de la esclavitud en América Latina. Y formas intermedias de la esclavitud, o sea, no, la esclavitud, estamos hablando de la esclavitud jurídica, constitucional, ¿verdad? Formas intermedias de la esclavitud en América Latina todavía en los años 60 existen, ¿verdad? Como en Perú y en Guatemala, ¿verdad? Entonces, y la esclavitud siempre ha supuesto una justificación que es los seres humanos no somos iguales. Por eso es que hay unos que son esclavos y otros que son hombres libres, ¿verdad? Y eso fue la mayor parte del tiempo. Fíjense que inclusive la Biblia es poco clara sobre si la esclavitud es aceptada o no. No es transparente. En la Biblia sí Dios justifica la esclavitud o no. Durante mucho tiempo se usó argumentos teológicos, digamos, durante casi 1000 años, ¿verdad? Y todavía en el siglo XIX los esclavistas sureños justificaban la esclavitud por la vida de Dios, ¿verdad? Es decir, Dios nos hizo desiguales y por eso hay esclavitud, porque somos desiguales, ¿verdad? Fíjense que en los últimos 100 años
200 años, desde la Revolución Francesa, ha habido un cambio en los valores jurídicos y en los valores morales de la humanidad. Entonces, ya ustedes y yo también somos moralmente y jurídicamente igualitaristas. Nosotros no creemos que la gente sea desigual. Nosotros creemos que la gente es igual. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Y sin embargo, nuestras sociedades son aún más desiguales que las sociedades que tenían esclavos, ¿verdad? O sea, las sociedades que tenían esclavos eran más igualitarias que la sociedad moderna, que la sociedad que tenemos hoy, que no cree en la esclavitud y que condena la esclavitud y que le parece moralmente condenable y jurídicamente, de hecho jurídicamente es inexistente, no hay países que justifiquen jurídicamente la esclavitud y es moralmente condenable, además, ¿verdad? Nadie la defiende en público y nadie defiende la discriminación en público. Entonces, ¿cómo es que opera eso? Opera porque hay una ideología, que es la ideología central del neoliberalismo, que aquí es donde estuvo impreciso el acercamiento que hicieron Jay, Les, Lisa y Tani. La ideología es la meritocracia. Meritocracia, ¿verdad? Es decir, no es la discriminación pura y dura de los pobres, ni es la discriminación racista, sino que lo que se dice es las personas que más tienen, que tienen más poder, que tienen más prestigio y que tienen más dinero, lo tienen porque se lo han ganado por mérito. Tienen más mérito, ¿verdad? Entonces, si yo hago un examen, algunas pasarán, otras se quedarán, y las que pasen van a pasar por mérito, las que no pasen van a pasar porque no tienen mérito. Esa es. Ahora, curiosamente, quien tiene mérito parece coincidir con quien tiene poder, prestigio y dinero. Y quienes no tienen mérito parecen coincidir con quienes cumplen todos los estereotipos sobre la pobreza, o quienes son pobres y más. Entonces, esta es la ideología, ¿verdad? O sea, no es la desigualdad natural entre los seres humanos, sino que la desigualdad es producto de que unos tienen mérito y los otros no. Ese es el asunto, ¿verdad? O sea, todos somos iguales y si alguien tiene más riqueza, más poder, más prestigio, entonces es porque se lo merece. Y quien no lo tiene es porque no se lo merece, ¿verdad? Esta es la ideología, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta, a ver, para que veamos un poco más cómo opera esto. Digamos, ojalá que no, ¿verdad? Pero toco madera. Bueno, y además ustedes son muy jóvenes y la gente muy joven no se enferma, pero digamos, La gente muy joven, profe. no se enferma mucho. Es decir, cuando uno tiene 20 años, uno cree que no va a morir nunca, ¿verdad? Dicen, eso es la gracia de tener 20 años. ¿Ah? Yo no puedo decir eso, le digo. Por el alma. Y profe, a mí todo, mira, ahorita yo vivo aquí en Liberia y tengo 8 días, está con una tos feísima. Sí, pero qué sé yo. Yo he tenido amigos asmáticos toda mi vida y todos se comportan como si, bueno, ahora no, pero cuando tenían 20 años era igual, digamos, hacían lo mismo que uno. No decían, ah, no, yo soy asmático, no voy a ir a la fiesta. Yo nunca oía a mis amigos asmáticos diciendo eso, ¿verdad? O no voy a ir al concierto porque tengo asma. Yo voy a ir a jugar hoy, entonces ya no ando enfermo. Pero... Bueno, ves, tienes 8 días de estar sufriendo y igual vas a ir a jugar bola. Entonces, dice, uno cree que no va a morir nunca a los 20 años. Esa es la gracia de tener 20 años, si no, ¿para qué? Digamos, es parte de la juventud. Pero digamos, piensen en la persona adulta que ustedes más quieren, ¿verdad? Su abuelita, su abuelito, su papá, su mamá, lo que sea, ¿verdad? Y esto es una situación hipotética, ¿verdad? Toco madera, ojalá que nunca, ¿verdad? Pero piensen que tiene algún problema de salud serio, grave, ¿verdad?
¿Dónde les gustaría a ustedes que atendieran a esa persona? En Costa Rica, obviamente. ¿Dónde? ¿Cómo es? Piensen que la persona adulta que ustedes más quieren tiene un quebranto en su salud, un quebranto serio en su salud, ¿verdad? Y ustedes pueden elegir dónde los van a atender. Yo sé que no se atiende en donde le toca a uno, ¿verdad? Pero si ustedes pudieran elegir, ¿dónde preferirían que esa persona se atienda en este país? ¿Cuáles son los Dice mejores Georgina que en hospitales? el hospital sí. En el CIMA. ¿Les parece que ese es el mejor? Profe, vieras que yo prefiero como los grandes hospitales de la caja, Como en cuál. porque Profe, igual es el Cervantes en la es ciudad. el hospital para adulto mayor. Perdón, Gil, que me callo. Hilary, ¿usted cuál escogería? Sí, profe, uno de esos, el Cervantes, en México, no sé, porque siempre cuando van a un privado los terminan transfiriendo ahí porque no tienen la maquinaria ni nada. Bueno, las máquinas esas ni nada. Hilary dice el Cervantes o el México, ¿verdad? Georgina, Profe, yo buscaría donde, digamos, como decía Hilary, donde esté la especialidad, digamos, porque tú mismo yo lo puedo llevar si es un adulto mayor, lo puedo llevar a cualquier hospital, pero ocupa que haya una especialidad, la especialidad geriátrica, digamos, que es de un doctor que en teoría va a saber cómo ayudarle mejor al adulto mayor. Y el Gretel, parece que es para eso, bueno, que es donde está más concentrada digamos, ese tipo de ayuda. claro, está muy bien. Claro, vos estás pensando, es obvio que la persona mayor que querés es alguien muy mayor, ¿verdad? Pero la persona mayor puede ser no tan mayor, ¿verdad? Puede ser sus mamás, sus papás, que no deben ser señores tan mayores, ¿verdad? Ay, profe, es que los míos sí, por eso lo estoy Bueno, pensando. claro, eso se notó, ¿verdad? Pero digamos, puede ser que algunas de ustedes tengan mamás que son jóvenes todavía, digamos, que no califiquen para el Cervantes, ¿verdad? Gretel dice algo muy importante, Gretel y Jay. Liberia no, Nicoya no. Georgina dice el CIMA, ¿verdad? Mariluz dice el Blanco Cervantes. Hilary dice el Cervantes o el México. Nadie más. Parece que no, como siempre que tienes 20 años uno no piensa mucho en eso. Georgina Profe, dice, pero eso es asumiendo que uno pudiera escoger, ¿verdad? sí, claro, no. Por eso, o Ok, sea, porque sí, uno le toca el que le toca, ¿verdad? Y además si es una sí, en emergencia, realidad. es el que esté más cerca, ¿verdad? Ni siquiera es el que le toca. Pero, digamos, es un ejercicio imaginario. Digamos que ustedes pueden elegir a la persona, ustedes no, porque cuando uno tiene 20 años uno nunca se imagina enfermo, pero la persona grande que no es joven, que ustedes más quieren, más aprecian, más relación afectiva tienen con ellos. Ustedes pueden elegir, tienen la posibilidad de elegir. No es el que le toque, ¿verdad? Sino ustedes, por este ejercicio, van a decir, yo quiero que mi papá o mi mamá o mi abuelita vaya a esto. ¿Cuál es? ¿Verdad? Entonces, tenemos... claro, no se puede elegir en el mejor del mundo, porque no, digamos, muy difícil para ustedes verlo como en plano mundial, veámoslo más chiquito, en plano local, luego podemos pensar sobre el mundo. Pero fíjense qué interesante. Georgina, una pregunta, ¿dónde queda el Hospital Cima? En Escazú. Ok, Hilary, ¿dónde queda el Hospital México? San José, profe. San José, ¿dónde? O ¿Alguien sabe dónde queda exactamente? exactamente, no. Sí, ¿Cómo por se la llama? Uruca. La Uruca, ¿verdad? Y el Cervantes, ¿dónde queda? El Blanco Cervantes. ¿Dónde queda el Blanco Cervantes? De la ubicación.
En San José, profe. En el Cantón Central, ¿verdad? Son hospitales céntricos, dice Mariluz. Es que con ustedes hay que seguir aquí la clase paralela en el chat. Claro, fíjense. Y bueno, y me extraña mucho, pero en realidad los dos hospitales con más recursos y con más especialistas del país son el San Juan de Dios y el Calderón Guardia. Más todavía que el México, ¿verdad? Que el Calderón Guardia y el Hospital San Juan de Dios, ¿dónde quedan? El Calderón Guardia queda en Sí, San profe. ¿Ah? Calderón Guardia queda en San José. Sí. Distrito Central. Juan de Dios en San José también. Están en el puro, digamos, en el corazón de San José, digamos así. Claro, y fíjense que además el Hospital San Juan de Dios está a 800 metros, a 1 kilómetro del Calderón Guardia, está a 1 kilómetro del México, 1,5 kilómetros. Está como a 2 kilómetros del hospital, sí. Es decir, y el Blanco Cervantes está a la par, literalmente, del Hospital San Juan de Dios, ¿verdad? O sea, conectan por detrás de los hospitales. Entonces, el mejor sistema de salud al que uno puede acceder en este país, si no tuviéramos o sea, si tuviéramos el deseo de que la persona que queremos que prolongue su vida hasta donde sea posible, si tuviéramos ese poder, ¿verdad? Está concentrado en un radio de 5 kilómetros, ¿verdad? Y fíjense muy bien lo que dicen Grete y lo que dice Jay, que es Nicoya y Liberia no, ¿verdad? Y como ustedes sabrán, uno no decide dónde nace. Uno puede decidir muchas cosas en esta vida, pero una de las cosas que no decide, tal vez no puede decidir tantas cosas, pero una de las cosas que definitivamente uno no decide es dónde nació, ¿verdad? Y no tiene ningún mérito nacer en un lugar o en otro, ¿verdad? Desde el punto de vista del mérito. Es decir, no tiene más mérito nacer en Liberia que en Naranjo, ¿verdad? Es decir, porque ¿cuál mérito hay en eso? ¿Verdad? Y sin embargo, ya solo al nacer, uno podría nacer, si uno nace en uno de los 3 distritos más ricos del país, que los 3 distritos más ricos del país son 1, Sabana Norte, 2, Sánchez de Curridabat y 3, San Rafael de Escazú, son los 3 distritos más ricos del país. Si uno nace en Sabana Norte, está a 2 kilómetros máximo de no uno de los mejores hospitales del país, todos los mejores hospitales del país, a 2 kilómetros, ¿verdad? Cambio de chip. Si digamos que alguno de ustedes se dedica al arte, a la producción artística, ¿verdad? Tocar piano, tocar flauta o bailar, ballet, algo así, ¿verdad? Como algo artístico. No sé si ustedes hacen arte o no. Nunca les he preguntado. Puede ser que alguno de ustedes se dedique a eso. O les guste. Pero imagínense que ustedes son artistas que tocan piano, tocan violín o bailan ballet o lo que sea, ¿verdad? Como esas cosas artísticas. ¿Dónde ustedes considerarían que es presentarse en Costa Rica, obviamente? Es el sumum, o sea, la máxima de su realización personal, ¿verdad? Que ustedes dicen aquí. Perdón, Jay. En el Nacional. En el Teatro Nacional, ¿verdad? ¿Dónde queda el Teatro Nacional? En Heredia. En Heredia. No sé, me parece. El Palacio Nacional queda en Heredia. ¿Dónde queda el Teatro Nacional? Sorry, ya. Volví. No me acuerdo, profe. Pero sí, para mí, digamos, siempre fue así como el super sueño hacer una presentación en el Teatro Nacional. Llegué hasta el Melico nada más, pero bueno, también, ¿verdad? El Melico. ¿Qué hacías vos, Jay? Teatro, profe. Ah, hacían teatro, claro. Pero fíjense, el Melico, dice Jay, muy bien. Jay, llegué hasta el Melico, pero siempre quise estar en el Teatro Nacional. El Melico Salazar y el Teatro Nacional están a 1 cuadra de distancia. Y están en el centro de San José, el distrito central, ¿verdad? De San José. Hoy creo que hay un boicot de tenemos que ir a desayunar. Bueno,
Sí, profe, tenemos Sí, mucha hambre. estoy viendo la protesta, sí, perdón. Pero bueno, voy a cortar porque ya vi tres. Bueno, uy, quedamos a medio palo con la discusión que teníamos sobre la lectura, pero creo que lo más prudente es que escucháramos a la animación del grupo porque está conectada la cosa que leemos hoy con la animación y creo que la animación nos puede dar más elementos para seguir discutiendo esto, ¿verdad? Y bueno, yo todavía les tengo que presentar la tarea de la otra clase. El grupo que le toca animar tardan 20 minutos, ¿no? En hacerlo. 20 minutos. Raquel, Georginette y Valeria, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces le dan para continuar y además que no, me da un poco de miedo que no puedan presentarlo si yo me extiendo más de la cuenta. Ok. ¿Ya se puede compartir pantalla? ¿A quién le tengo que dar A mí. la hospedería? No sé cómo es. La cohospedería. Ujú. Adelante, entonces, Valeria, Georginette y Raquel. Ahí ya lo ven. ¿Sí? Sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Esperamos que estén muy bien. Como el profe comentó, nosotros vamos a exponerles sobre la lectura de Los campos de exterminio de la desigualdad de Goran Derborn y vamos a exponer, bueno, Georginette, Raquel Oviedo y mi persona. Entonces, bueno, primero en relación con la idea central de la lectura, nosotros destacamos o consideramos que es la siguiente parte de la lectura. Dice, la desigualdad siempre implica excluir a alguien de algo. Cuando no mata gente o atrofia la vida de las personas, literalmente, la desigualdad significa exclusión, excluir a muchos de las posibilidades que ofrece el desarrollo humano. Entonces, bueno, la lectura, ¿verdad? Lo que básicamente hace es tratar el tema de la desigualdad y identificar lo que genera esta desigualdad en la sociedad y en los diferentes grupos sociales. Otras ideas que identificamos como secundarias, tal vez, están las diferencias importantes en lo que es la esperanza de vida entre, ¿verdad?, los que más poseen y los que menos poseen. Entonces, un ejemplo que nos llamó mucho la atención es la brecha en la esperanza de vida entre el grupo de los países ricos y los países menos desarrollados era de 27 años en el año 2010. Y otra idea es esta cita que dice, bueno, el problema, bueno, el autor lo que hace es identificar tres aspectos que propician la desigualdad, que es la división social, ¿verdad? Que eso tiene que ver con, bueno, unos están por aquí y otros están por allá en términos de quién posee más y quién posee menos. Luego, lo del despilfarro económico, que esto tiene que ver con el mal uso de los recursos económicos y ejemplos que él ponía era, por ejemplo, la creación de monumentos o, por ejemplo, eventos como las guerras, que estas casi siempre se financian con lo que son recursos públicos. Entonces, ¿verdad? Se pone en duda para qué invertir tanto dinero en este tipo de cosas. Y por último, también le da como a la dictocracia un papel importante en la desigualdad, que bueno, lo que nosotros entendimos con este concepto es que bueno, no es igual a la dictadura, sino que la dictadura es como un ejemplo demasiado extremo de la dictocracia y tiene que ver mucho con cómo se impone bueno, en este caso una clase social o un grupo con respecto al otro. Entonces, por ejemplo, él decía que cuando hay dos grupos distintos donde sus intereses no
como logran encontrar un fin común, los que menos tienen, o digamos la mitad más pobre, no tiene posibilidades de ganar en ese debate. Entonces, él mencionaba también que de ahí, en cualquier democracia capitalista, cuando hay un empresario que viene y propone una nueva idea de algo que tenga que ver con sus intereses, se recibe con mucho más respeto en comparación con una petición firmada por miles de ciudadanos, ¿verdad? Que va en contra, como donde hay diferencias de intereses. Entonces, más o menos esas son como las ideas. Bueno, buenos días. Ahora yo les voy a hablar un poco respecto al punto de la política social que critica el autor, lo cual como grupo y durante la lectura que se realizó, analizamos que la política critica la política económica porque el autor explícitamente comenta que, Valeria, si quiere, la pasa, por favor. Se me pegó. Entonces ya casi se pasa. Vamos a ver si lo puedo pasar desde... Tranquilo. Ya. Ok. Bueno, el autor explícitamente comenta que la desigualdad de recursos económicos y su utilización política han refutado los temores que sentían los liberales decimonómicos ante la democracia, el miedo de que el poder ciudadano usurpara la propiedad privada. Lejos de ellos son los grandes propietarios quienes han podido dictar la mayor parte del tiempo y en la mayoría de los países lo que califican de buena política económica. Entonces, a partir de esta cita y el análisis que hicimos, llegamos al consenso de que esta era la política a la que el autor estaba realizando la crítica. Entonces, yéndonos ya como al concepto de política económica, encontramos la siguiente cita de Navarrete, que explica que esta es el conjunto de instrumentos, procedimientos y medidas que se aplican en un sistema político para controlar el crecimiento económico. De lo cual, uniéndolo con lo expuesto por también otro autor que consultamos, de nombre Osvaldo Gutiérrez, del 2009, se entiende que la política, o bueno, entendemos que la política económica no solo investiga un hecho económico, sino que también los medios requeridos para llegar a los objetivos o fines propuestos, porque busca cambiar la realidad y cambiar y controlar la economía. Entonces, retomando otra vez al autor analizado, o sea, de la lectura analizada, comprendemos que lo que critica es el control desigual por parte de los sectores dominantes de los recursos económicos y el crecimiento económico, lo cual se relaciona con las repercusiones que esto conlleva, que se materializan en las diversas manifestaciones de la desigualdad en términos de salud y educación, con lo que es la atrofia infantil, malnutrición social e incluso la desigualdad en lo que es la esperanza de vida. Además, también en términos laborales, también en la división social, la exclusión, la inequidad de acceso a recursos, entre otras. Y bueno, todas estas son situaciones que afectan directamente en la calidad y condiciones de vida de los grupos oprimidos, víctimas de la desigualdad de la política económica, y la cual, analizando lo que dice el autor, se desarrolla desde ciertas perspectivas dominantes, buscando su propio bienestar, acumulación de capital, crecimiento, mientras que la clase trabajadora es la que sufre diariamente de ello. Y así, entonces hay personas que tienen como muchos recursos para satisfacer todas sus necesidades, incluso despilfarrar los recursos, mientras que muchos y muchas mueren porque ni siquiera tienen los recursos suficientes para solventar sus necesidades básicas en la vida cotidiana. Si quiere la pasa, vale. Bueno, con respecto a la reflexión,
nosotros logramos identificar específicamente la estrategia Puente al Desarrollo. Esta estrategia forma parte de los programas de transferencia monetaria condicionada que se implementan en el país. Y bueno, se las voy a presentar muy brevemente. Esta estrategia tiene 5 ejes, que sería el de protección y promoción social, la salud, educación, capacitación, habitabilidad y el trabajo. Y funciona, ¿verdad? A partir de 5 estrategias, que es Puente al Agro, Puente a la Comunidad, bueno, entre otras. Esta estrategia está especialmente dirigida a la población que se encuentra en condición de pobreza. Ellos, para determinar quiénes se encuentran en condición de pobreza y quiénes no, se basan en el índice de pobreza multidimensional del Programa de las Naciones Unidas, en donde se establece, en donde definen que una persona pobre es aquella en cuyos hogares, aquellos hogares con 3 o más privaciones. Y estas privaciones tienen que ver con el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y el internet, a la protección social y el trabajo. Bueno, algo muy interesante de esta propuesta que a mí me pareció, y también en relación con la lectura que estábamos viendo, es que se refleja una digamos que una hiperfragmentación de la sociedad, ¿verdad? Porque la sociedad se fragmenta no nada más en el reconocimiento de la pobreza y la riqueza como tal, sino que también esta pobreza es doblemente fragmentada entre pobreza extrema y pobreza no extrema. Para definir que una población o un hogar específico posee una pobreza extrema, porque está dirigida a la pobreza extrema, se basan como en criterios. Primero, algunos de ellos los voy a mencionar como para que tengan una idea. Primero, que sean hogares con jefatura femenina, que sean hogares con niñas y niños menores de 5 años, a personas adolescentes o algunos con discapacidad, hogares de adultos mayores, que sean hogares con paternidades o maternidades jóvenes, bueno, entre otros requisitos. Además de contar con estos requisitos, las familias para ser seleccionadas, deben contar con otros requisitos. Digamos, ya se cuenta que un hogar con jefatura femenina. Entonces, además, para recibir el beneficio deben ser familias en pobreza extrema sin beneficios de programas sociales, hogares con al menos una mujer en estado de gestación, con al menos una mujer privada de libertad. Y bueno, y así esto como que se van, los requisitos van filtrando a la población, por así decir, hasta identificar el hogar que va a recibir el beneficio. Entonces, esto primeramente, ¿qué manifiesta? Una hiperfragmentación de la sociedad, como menciona el autor. Específicamente, él mencionaba que la desigualdad de recursos abre un abismo entre las personas, ¿verdad? Esto fragmenta a la sociedad, sin tomar en cuenta ni siquiera, ¿verdad? Aquí no estamos refiriéndonos a la revictimización que sufren estas personas beneficiarias. Una vez que una familia ha sido tomada en cuenta para formar parte de este programa, de esta estrategia, implica, primero, que estén correctamente inscritas dentro de un sistema ahí informático que cuenta este programa, y además requieren del uso de un dispositivo tecnológico. Entonces, un hogar que se encuentra en pobreza extrema, con el acceso a un recurso, un dispositivo tecnológico, bueno, ya ahí encontramos con una primera contradicción, ¿verdad? Y además implica la suscripción a un compromiso. Mencionaban aquí, ¿verdad?, que las personas deben de inscribirse, firmar un compromiso y demostrar que están cumpliendo con todos, digamos, por ahí mencionaba, capacitarse en diferentes programas y demás. Entonces, demostrar que sí están esforzándose por salir de esta pobreza extrema. Entonces, en esto que podemos encontrar, ¿verdad? Algo interesante es que se refleja también esta ideología de la que antes estábamos mencionando, neoliberal, de dar un mérito de acuerdo al cumplimiento de ciertos objetivos, por así decirlo, de la meritocracia. Es decir, que una persona puede salir de la pobreza o tiene esa posibilidad, la anhelada movilidad social, a partir del cumplimiento de los criterios que están pidiendo, ¿verdad? O están ese compromiso, de que están asumiendo el compromiso, entonces tienen los méritos suficientes para poder alcanzar la movilidad social. Vale, si quiere me pasa la diapositiva, por favor. Bueno, finalmente, el rasgo ideológico, como ya los he mencionado, es que se da una priorización de la población más vulnerable, como
digamos, esta estrategia tiene ese objetivo, priorizar la población más vulnerable, pero en realidad se está ocultando todo un proceso de división social. Decía el autor, mencionaba que la vida se ve atrofiada por pertenecer a una diferente raza o etnia, incluso a una clase incorrecta. Entonces son estas estrategias en las que el capitalismo contemporáneo impulsa una disolución de la sociedad, ¿verdad? Que las personas o la sociedad no se identifique como en conjuntos o no se agrupe, sino que se vea tan fragmentada que no haya un poder de una identidad común, ¿verdad? Entonces es este mismo descosimiento que el autor explicaba, que la sociedad se empieza a descoser y a fragmentar de acuerdo a aquellas capacidades individuales o aquel cumplimiento de méritos, o, ¿verdad? O alcanzarlos. Finalmente, ya para terminar, algo que me pareció muy interesante es que se expresaban que algunas políticas sociales, o pienso yo, ¿verdad? Que esta política específicamente representa un intento heroico, ¿verdad? Como de salvar a las personas de la pobreza y rescatarlas de donde se están hundiendo. Pero se culminan al final en lo que el autor especifica como enclaves de privilegios, porque al final lo que termina es reconociendo que hay ciertos privilegios y otros de los que las personas en pobreza extrema no gozan. Es decir, que si yo tengo, digamos, posiblemente puedo alcanzar a estos 3 privaciones, solo tengo 2 privaciones en mi casa, o sea, soy pobre, entonces soy más privilegiada que la pobreza no extrema, aunque formo parte también de este círculo, o sea, me veo en condición de desventaja, pero no tan en desventaja como otros. Entonces, bueno, por ahí. Muchísimas gracias. Gracias, muy interesante. Esto también, bueno, esta discusión, bueno, ustedes se adelantaron, pero yo esperaba que habláramos más de esto en la lectura de Elena Levinas, que es una lectura que creo que les va a parecer muy interesante porque tiene que ver con el sistema de transferencias monetarias condicionadas y bueno, este es el gran proyecto de transferencias monetarias condicionadas que ha tenido el país. Ahora, una pregunta, Raquel, Georginette y Valeria, que es, ¿cuál es la ideología oficial del programa? O sea, el programa, ¿cuál es la misión, el valor que tiene? El formal, el expresado. Bueno, sí, yo identifiqué, ¿verdad? El objetivo principal, por así decirlo, de este programa es promover el bienestar y las posibilidades de obtener un empleo y autoempleo de las personas pertenecientes al programa. O sea, ellos en todo momento lo que enmarcan es la idea de un bienestar social. Ok, muy bien. Y otra vez, digamos, ¿cuál sería la refutación? O sea, ¿cuál es el rasgo ideológico? ¿Cuál sería bueno, eso es lo que se declara, pero lo que ocurre es, en realidad, ¿qué? O sea, el rasgo ideológico, otra vez, creo que fue Raquel la que lo presentó, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede hacer eso? Eso que declaran. ¿Por qué el programa Puente no puede alcanzar el bienestar? Por la desigualdad social. Bueno, es que, no sé cómo decir. Bueno, nosotros lo que identificamos es que hay una división o una disolución social, una hiperfragmentación de la sociedad, por así decirlo, que como que legitima la presencia de la pobreza. Bueno, por ahí. Claro, pero hay otro asunto que quiere transmitir Termon, que es muy importante, que es, voy adelantando para continuar. Bueno, solo recordarles a Raquel, a Georgina y a Valeria que tienen que subir el trabajo, ¿verdad? Y además les voy a decir de una vez, antes de que recuerden que bueno, dos cosas. Hay un artículo ahí que se los acabo de pasar el chat de Stiglitz, que es un economista famoso, que tiene que ver con esto que estamos discutiendo. Aquí van las animaciones. Todas las animaciones van aquí, no es que cada semana
les voy a poner una entrada, sino esta entrada, la del 7 de septiembre, que es la primera entrada, ¿verdad? Donde está la comprobación de lectura, el mapa conceptual, aquí van todas las animaciones. El próximo grupo coloca ahí su animación. El artículo de Stiglitz tiene que ver con este problema, que es, las compañeras hicieron la presentación, pero no estoy seguro si pusieron esta fragmento, y creo que no lo pusieron, de Termore, donde dice la desigualdad es multidimensional. ¿Qué significa eso? Cuando algo es multidimensional. ¿Qué significa esa palabra? Que hay varias dimensiones. Claro, que tiene muchas dimensiones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el programa Puente al Desarrollo no va a lograr el bienestar? Porque el objetivo explícito que tiene es el bienestar a través del trabajo y la empleabilidad. Pero es que el problema es que la desigualdad es multinivel. Dicho de otra forma, más brutal aún, hay pobres que trabajan, ¿verdad? Se supondría que hay una cosa que es, si usted consigue un trabajo, o trabajo independiente, dejaría de ser pobre o alcanzar el bienestar. Pero es que hay pobres que trabajan, que tienen trabajo y son pobres, ¿verdad? Muchos. Y además está el otro asunto, que es la desigualdad es multinivel. ¿Qué significa eso? Que es una red densa de relaciones, de desventajas, que se apoyan mutuamente una a la otra. Este es el tema de la desigualdad, este es el tema de la pobreza. Es decir, la pobreza y la desigualdad no es un problema de falta de recursos económicos, que es como uno lo piensa en un primer momento, ¿verdad? O sea, es un problema de no tener plata, ¿verdad? Efectivamente, ese es un problema, pero vieras que aunque uno tuviera plata, eso no resuelve el problema de la desigualdad, ¿verdad? Una de las cosas que señala Stiglitz es el 90% de quienes nacen pobres mueren pobres, por más esfuerzos y más méritos que hagan. Ese es el dato, 90%, ¿verdad? ¿Por qué? Y por el otro lado, es decir, si uno nace rico, aunque uno sea un soquete, va a morir rico, no que sea un tonto. De hecho, la gente rica uno no la considera tonta porque es rica, ¿verdad? Y no puede ser que un rico sea tonto, por alguna razón sería rico. Esta es la ideología, ¿verdad? Y la desigualdad multinivel. Yo les estaba intentando poner un ejemplo cuando terminamos la clase, que es ¿dónde creerían ustedes que sería el mejor lugar para evitar que una persona que uno quiere tenga una esperanza de vida menor, es decir, que no muera antes de tiempo, ¿verdad? Porque el capítulo se llama La desigualdad mata, y él dice, es literal, no es una metáfora. Es decir, sociedades desiguales lo que producen es muerte, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué? En esperanza de vida, ¿verdad? Es decir, si los mejores hospitales están todos concentrados en un diámetro de 1 kilómetro, ¿quién va a tener más esperanza de vida? ¿El que vive en ese diámetro de 1 kilómetro o quien está a 150 kilómetros de ese hospital, ¿verdad? O quien vive en barrios donde ni siquiera las ambulancias entran? Ustedes como trabajadores sociales conocen 1, 2, 3 barrios donde les toca trabajar que no entran las ambulancias, ¿verdad? No es que no hayan buenos hospitales, es que las ambulancias no entran, ¿verdad? Inclusive para una emergencia, ¿verdad? Y eso es una discriminación como geográfica. No tiene que ver con los recursos, tiene que ver dónde vivís. Si vivís en la Sabana Norte o si vivís en el Callejón 8 de la Carpa, ¿verdad? Es la diferencia. Ahora, la otra cosa que estábamos discutiendo, que ustedes lo dejaron ahí, que Hilary dice, yo conocí el Nacional hasta la U, ¿verdad? Fíjense que esto es muy interesante, que es, si uno es artista, ¿dónde quiere presentarse? ¿En el Mélico Salazar o en el Teatro Nacional? ¿Verdad? El Mélico Salazar y el Teatro Nacional están a 1 kilómetro de distancia. Están en el mismo distrito donde están los mejores hospitales, el Calderón Guardia y el Hospital San Juan de Dios, ¿verdad?
Y es muy probable que, por ejemplo, muchas de ustedes, la primera vez que entraron al Teatro Nacional, eran adultos, ¿no? Tenían 20 años, 30 años. No iban ahí desde que tenían 2, que tenían 3, o no se presentaron ahí cuando tenían 5 años, ¿verdad? Y esa desigualdad pesa mucho, ¿verdad? Y la otra, para ponerle el otro ejemplo, que quería ponerles es, piensen en el deporte, si son deportistas, donde los deportistas quieren presentarse como signo de su realización personal, ¿verdad? Es el Estadio Nacional. ¿Y el Estadio Nacional dónde queda? Queda en la Sabana. ¿Y a cuánto está el Estadio Nacional de el Hospital San Juan de Dios, el Teatro Nacional o el Teatro Américo Salazar? Como a 1,5 kilómetros, ¿verdad? Entonces, los lugares donde donde aparece representado la realización del poder cultural, la realización de las capacidades deportivas, la representación del poder político, que es la Asamblea Legislativa, que está también en el centro de San José, que está de hecho a la par, no a la par, como 150 metros del Calderón Guardia, ¿verdad? Los mejores lugares para cuidarse y para curarse y para protegerse. Todo eso está concentrado en un radio muy pequeño, geográfico, del país, ¿verdad? Y entonces hace una diferencia sobre si los mejores hospitales, los mejores estadios, los mejores teatros están a 1 kilómetro o a 2 kilómetros de donde vos vivís, o si los mejores hospitales, los mejores teatros, los mejores estadios están a 150 kilómetros de donde vos vivís. ¿Verdad? Hace una diferencia de hecho, ¿verdad? Y eso tiene que ver algo con tu mérito, no tiene absolutamente nada que ver con tu mérito, tiene que ver con dónde naciste geográficamente, ¿verdad? Ya de entrada, ahí el tema del mérito digamos, mostrando como ideológico, ¿verdad? Porque nacer en algún lugar no tiene ningún mérito, ¿verdad? Y sin embargo, puede hacer toda la diferencia en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el acceso al trabajo, en el acceso a la cultura, en las posibilidades de realización personal, ¿verdad? Pero también, fíjense que este es el otro nivel que es muy interesante, lo que habla Termon, es la desigualdad es multinivel, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es, y es muy interesante para ustedes como trabajadoras sociales, porque ojo que toda la política social como valor tiene el valor de la igualdad. Ninguna política social está hecha para discriminar. Ninguna política social dicen, en esta política explicaremos cómo discriminar a los demás. Eso no existe en ninguna política social, ¿verdad? De hecho, todas dicen, esta política busca el bienestar, busca la igualdad, busca la realización, ¿verdad? Pero usted necesita demostrar sus méritos, ¿verdad? Y si esa política no ayudó a revertir la desigualdad que piensa revertir, es porque la gente no tiene méritos suficientes. Esa es la ideología, ¿verdad? Pero piensen, por ejemplo, para que vean cómo se articula. ¿Cómo creen ustedes que ocurre la exclusión, por ejemplo, en el sistema de salud? Algunos de ustedes tienen que estar trabajando, estudiando el sistema de salud o trabajarán en el sistema de salud. ¿Cómo ocurre la exclusión allí? ¿Cómo creen que ocurre? El sistema de salud es universal en este país, ¿verdad? Es decir, se supone no puede discriminar a nadie. Pero ¿cómo ocurre? No se abalancen en sus respuestas. ¿Quién está haciendo práctica en salud hoy? ¿Nadie está haciendo práctica en salud? ¿Podría volver a hacer la pregunta? ¿Cómo ocurre la discriminación en el sistema de salud? ¿O no se discrimina en el sistema de salud costarricense? No se excluye. No hay nadie excluido en el sistema de salud costarricense. Sí, claro. Bueno, uno de los criterios es, primero, si están asegurados, digamos, si está pagando con las cuotas del Seguro Social. Ese es uno. Ese es uno. Luego, ajá.
también depende de la gravedad de la enfermedad o algo así, del proceso que lleve, entonces reciben atención primero, reciben atención después. Pero ¿a vos te parece que así es como ocurre la exclusión? Bueno, porque eso no parece... Bueno, eso no sería exclusión, ¿verdad? Eso sería... Eso es un criterio para seleccionar, pero no parece, porque el problema es, estamos discutiendo esta lectura de términos. ¿Cómo quedas excluido del sistema de salud? ¿Cómo te morís de una enfermedad que no te tendrías que haber morido? Muerto, perdón, morido, qué mal. ¿Cómo ocurre o no ocurre en el país? Mariluz. Profe, más que todo por el nivel, digamos, económico, porque se supone que es un derecho, es universal, digamos, y Costa Rica lo promulga de esa forma, por decirlo así. Pero en el sistema de salud, si usted no está al día, como decía Georgina, con las cuotas, y no cumple, digamos, usted tiene que tener, por ejemplo, solo el hecho de que usted no tenga la cédula al día, ya es un problema. Cuando usted llega a retirar recetas o algo, le dicen a usted, esta cédula está vencida. Entonces, buscan como lo más mínimo, por decirlo así, para sacarlo a usted del sistema, por decirlo de alguna forma. Y la parte económica es la más fuerte, porque si usted no ha dado las cuotas, o si usted la última vez que trabajó y cotizó fue hace un mes y quedó desempleado, el seguro, pues usted va a digamos, a una sucursal y le dicen, bueno, le da para 6 meses más, pero después de eso ya usted no puede, digamos, acceder al seguro. E inclusive, aunque usted lo tenga, muchas veces las colas son inmensas, ¿verdad? Porque todo es que no se da abasto, hay muy poco recurso en los hospitales, digamos, en la caja. Entonces, muchas de las personas terminan para poder ser atendidas. Por ejemplo, si usted lo que tiene es un problema, digamos, en este momento, mi mamá mami siempre ha tenido un problema que es que en una parte de su cuerpo ella acumula grasa, entonces se le hace como una bolita de grasa y ya se la han operado en 2 ocasiones. Ya esta es la 3ª vez que tiene que ir a cirugía, pero ella fue, digamos, y ahora en situación de pandemia es hasta más serio porque se agrava más el tema, porque entonces todo es COVID y todo es COVID, y si no es COVID queda en segundo plano, por decirlo así, porque mi mamá fue ahora y primero tiene que ir a Levi's, y de Levi's tiene que pedir referencia porque ya eso es una especialidad, eso es algo más complejo. Entonces la doctora le dijo, yo la voy a mandar y le voy a mandar la referencia con carácter de urgencia, pero en esta situación de COVID usted tiene que ver qué, digamos, qué hacer o para qué, digamos, cuánto tiempo se lo dan, porque como está el tema del COVID, dice, no, yo no sé si están dando citas o no están, o si están dando citas y para cuánto tiempo. Entonces mi mamá fue y les dijo, bueno, ocupo esto y esto, y ellos le dijeron, bueno, en 15 días le avisamos, por ejemplo. De hecho, todavía estoy esperando que le avisen. Y ella dijo, si no es así, voy a tener que ir, digamos, a Cenvis, que ahora hay una oficina de Cenvis aquí en San Ramón, y tiene especialidad, bueno, tiene un área médica, digamos, a ver qué me dicen ahí, digamos, cuánto cobra el dermatólogo y si el dermatólogo puede trabajar en la caja y hacer el pata, como dice una popularmente, o si tiene que pagarse esa cirugía ambulante, cuánto es. Entonces, queda también a un criterio de los recursos que yo tengo y cómo puedo solucionar, digamos. Entonces, no sé, Recursos profe. económicos, decís vos. Sí. Hay recursos y recursos económicos. Okay. Gretel, ¿quiere decir algo? Hay otra mano alzada, no sé cuál era. Profe, yo iba a decir algo que, bueno, relacionado con lo que escribió Serena en el chat, y pienso que, o sea, muchas veces a las personas les dan una cita más pronta porque tienen conocidos y conocidas en el hospital o en el EVAIS que les agendan una cita, qué sé yo, llegan hoy y la otra semana se la agendan, mientras que, un ejemplo, a mi mamá se lo pueden dar durante 6 meses. La otra es que, por ejemplo, las personas que viven en comunidades rurales, en las que solo hay atención en el EVAIS una vez a la semana, que muchas veces ni siquiera pueden ir porque tienen que ir a trabajar, y si dejan de trabajar no les pagan el día. Entonces, cuando ya tienen los síntomas o van al hospital, pues ya están muy mal y salen con el cuento de que no hay campo para operarla ni nada, o que el hospital no sé qué,
que tiene que ir a otro lado a hacer un papeleo porque el hospital de Nicoya no tiene nada y el de Liberty tampoco tiene. ¿Ves, profe? Entonces, sí, yo siento que también tiene que ver con la clase social, porque si la persona tiene la plata para poder pagar, o sea, y se está muriendo, ¿qué va a hacer? Obviamente va a ir a una clínica privada para que lo operen lo más pronto para no morirse, mientras una se muere esperando que la atiendan ahí en el hospital. Ok. Y Selena dice, bueno, fíjense que ya hay dos criterios. Mariluz dice, la exclusión es vía, fíjense que el sistema de salud costarricense es explícitamente universal, explícitamente, constitucionalmente universal. No puede haber discriminación, ¿verdad? Y sin embargo, ustedes dicen, no, es determinante la plata, ¿verdad? Para poder pagar por fuera, ¿verdad? Gretel dice otra cosa muy interesante, que es, porque bueno, para que vean lo que quiere transmitir Terborn, ¿verdad? Que es, Mariluz dice, bueno, la plata, pero Gretel introduce otro problema, que es la geografía, ¿verdad? Porque, bueno, Guanacaste es una provincia muy empobrecida, pero eso no quiere decir que no haya ricos en Guanacaste, hay personas ricas en Guanacaste, ¿verdad? Pero viven en Guanacaste, ¿verdad? Y los mejores hospitales están a 400 kilómetros del país, de Guanacaste, ¿verdad? Entonces, Gretel introduce otra cosa que es muy importante, que es, está bien, está la plata, pero además eso se engarza, se retroalimenta, digamos, se fortalece con la discriminación geográfica, ¿verdad? Entonces uno podría decir, hay una exclusión de plata, de dinero, ¿verdad? Que es la que señalan Hillary y Mariluz, ¿verdad? Gretel dice, hay otra exclusión posible, que es la exclusión geográfica, ¿verdad? Y lo dice muy bien porque hay lugares donde el EVAIS solo funciona una semana, o inclusive los EVAIS están bastante desarrollados en Costa Rica, pero hay comunidades en las que uno sabe que no hay EVAIS y que la necesitan, ¿verdad? En la mayoría de comunidades hay uno, pero hay comunidades suficientemente lejos como para que no haya EVAIS, entonces no hay nada más. Entonces, hay otra dimensión ahí, la exclusión geográfica. Selena dice tener contactos y Gretel Castillo también dice tener contactos. Entonces, aquí viene la pregunta que es, ¿cómo uno tiene un contacto en la caja? ¿Cómo uno tiene patas? Que es como dicen los costarricenses. ¿Cómo se hace eso? Con alguna persona familiar, profe, puede ser. Por la familia. O pagando una Piénselo consulta bien. privada a alguien que trabaje en la caja. Bueno, Profe, uno entre... eso es discriminación, eso es económica, ¿les? Pero piensen, ¿cómo uno tiene un contacto en la caja con un especialista? ¿Cuáles contactos tienen ustedes? ¿A quiénes ustedes le pueden pedir ayuda de una emergencia que tengan de algo? La clase ¿Alguien que conoce? Determina ese tipo de contactos, ¿verdad? ¿Cómo, Tania? Como que la clase social a la que uno pertenece también determina ese tipo de contactos que uno tiene. Claro, pero ¿cómo, Tania? ¿Cómo? Sí, porque no, digamos... O sea, trabajando en el lugar. ¿No? O a quien ha conocido una, digamos, por ejemplo, ¿cómo cuando conocen? una sale del colegio, profe, por ejemplo, cuando una ha salido del colegio y tiene compañeros que digamos, que han trabajado, yo tengo al menos varios compañeros que trabajan en la caja, ya sea enfermeros, ya sea de secretaria, digamos, en el EVAIS, me he topado con una compañera que trabaja de secretaria en el EVAIS, tengo varios compañeros que son enfermeros, digamos, entonces, en una urgencia, yo me imagino que una hace lo que sea, aunque, y eso incluiría recurrir a alguien a quien, a pesar de que usted tiempo no hablarle, sabe que lo conoce y que quizás pueda ayudar. Claro, pero fíjense muy bien, porque hay que ver cómo opera la cosa, ¿verdad? Porque Selena dice, Selena y Gretel dicen, hay que tener patas, hay que tener contactos. Tania dice, muy bien, parece que es la clase social, pero claro, la clase social, ¿cómo? Exactamente. Y Mariluz introduce esto, porque Mariluz dice, yo conozco, pero claro, Mariluz conoce a la secretaria, ¿verdad? O conoce al enfermero. Pero si uno ocupa tener la pata para una
cirugía a corazón abierto, ¿cómo conoce uno un cirujano a corazón abierto? Y la única respuesta posible es, lo conozco porque fui al cole con él o estudié con él en la misma universidad. ¿Por qué? Porque una de las características de la clase social, ¿verdad? Es que, y es parte de las lecturas que ustedes acaban de hacer, es que a través de la vida social, de los lugares de estudio y de los lugares de juego y trabajo, usted conoce personas, ¿verdad? Muchas de las cosas que uno no logra acceder tiene que ver con que no sabe a quién hablar, no sabe a quién pedírselo, porque no los conoce, ¿verdad? Y aunque los conociera, te da vergüenza preguntarle, porque no le tienes confianza, ¿verdad? Pero si es alguien con el que jugaste en el mismo equipo de polo, que lo conoces desde que tiene 3 años porque los papás iban a jugar juntos tenis al country club, o cuando eran adolescentes montaron a caballo juntos en la finca de un amigo cuando fueron vecinos. Hay una anécdota que cuenta la hija de Mélida Solís en un video que es brillante, digamos, brillante total, o sea, es brillante sociológicamente, por lo que es no es la hija de Mélida Solís, es la nuera, o sea, la esposa del hijo de Mélida Solís, de Roberto Castro, ¿verdad? Y ella está ahí explicando que le están pasando muy mal, porque están investigando a Mélida Solís y no sé qué. Es impresionante el video. La muchacha es una influencer, es decir, se gana la vida recomendando dónde ir a comprar ropa de moda en Escazú. Entonces es brillante el video. Yo creo que ya la quitó de internet, pero a mí me pareció digno de esta clase. Porque lo que ella dice es, claro, parece que ella se casó con este muchacho, Roberto, pero eran compañeros desde la escuela, se conocían desde la escuela. Y ya siendo adultos se casaron, igual que el presidente y la primera dama, eran novios desde el colegio, en el colegio fue que se conocieron. Y en una de las anécdotas dice, claro, y es que yo conocí a Amelio, porque está defendiendo a la suegra, a Amelia Solís. Dice, claro, yo conocí a Amelia Solís cuando una vez nos llevaron a la playa toda la clase. Lo dice pasado, lo dice súper rápido. Y ahí es donde uno ve cómo opera la clase social, ¿verdad? Porque yo no sé a cuántos de ustedes hay una familia de sus compañeros de colegio que tienen suficientes recursos para invitarlos a todos a la playa un día, ¿verdad? Y ella lo dice así como uno dice, claro, entonces yo fui a la pulpa y me compré un boli de 20 y luego fui a hablar con mi amiga en el patio de la casa para contarle el último chisme del barrio, ¿verdad? Pero esta chica lo que dice espontáneamente es, claro, cuando éramos pequeños, el papá de quien es ahora mi pareja, nos llevó a todos a la playa de regalo, ¿verdad? Así como los papás de uno, no sé, le regalaban confites a los compañeritos del colegio de uno el último día de clases, pero a estos le regalan un viaje a la playa. Se ve la desproporción. Entonces, la gente con los trabajos más especializados, con los trabajos mejor remunerados, con los trabajos que más se ocupan en una emergencia médica, por ejemplo, normalmente van a los mejores colegios y uno los conoce ¿de dónde? Del colegio, ¿verdad? Porque jugó con ellos fútbol, porque fue a la playa con ellos, con ellos, porque el papá de este gran empresario de la construcción los llevó juntos a la playa, porque fueron novios cuando tenían 13 años, ¿verdad? Entonces, claro, ese tipo de relación solo se construye a través de la clase social. Uno no tiene acceso a ese tipo, porque no va al mismo colegio, no va a los mismos grupos deportivos, no participa de los mismos deportes, no va a las mismas iglesias. Entonces no los conoce nada más, no tiene forma de pedirles un favor, ¿verdad? Y por eso, así es como opera, ¿se entiende? Entonces, inclusive, ¿qué es un contacto? Un contacto es una forma de capital social. O sea, el capital no solo es la plata, ¿verdad? Sino a quién conoces y cómo lo conoces y cómo le puedes pedir un favor. ¿Cómo le puedes pedir un favor? Que puede ser desde operar a tu mamá hasta colocar a tu hijo en la empresa, a darle una oportunidad a no sé quién, o hablarle bien en una beca que se va a decidir y decirle, mira, esa beca la va a decidir esta persona y esa persona estudió conmigo en Holanda, entonces voy a hablarle bien de vos para que
para que lo piense, ¿verdad? No es como nosotros siempre a veces creemos que es como una corrupción directa, sino que tiene que ver con que es que son la misma gente, porque se conocen de toda la vida. ¿Se entiende? Así es como opera. Esto es lo que quiere transmitir, ¿verdad? No es un puñado de ricos conspirando para siempre volverse ricos, porque es que no hay conspiración. No hay conspiración, ¿verdad? Lo que hacen lo hacen como siempre lo han hecho, ¿verdad? Viven juntos, van juntos a la playa, van juntos a los mismos colegios, van juntos a las mismas universidades, se casan entre ellos, ¿verdad? Son novios desde que tienen 13 años porque van a los mismos colegios. Es esto. ¿Ven? Entonces, fíjense que hay una desigualdad que tiene que ver con la educación. Ahí. Entonces, fíjense que ya tenemos 3 niveles. Hay una que tiene que ver con los recursos, con la plata. Hay otra que tiene que ver con la geografía, ¿verdad? Y hay otra que tiene que ver con el sistema educativo, ¿verdad? Con a qué colegio vas, ¿verdad? Y qué tipo de educación tenés en ese colegio, ¿verdad? Y yo creo que, por lo menos mi opinión, es que en el sistema de salud sobre todo opera una discriminación sobre la base de los recursos educativos. O sea, es muy obvio que las personas que la pasan más mal en el sistema de salud son aquellas personas de entornos educativos bajos, que tienen poco acceso a la palabra, a la explicación, a la capacidad de explicarle al médico exactamente qué es lo que les pasa, a subir la voz para demandar que los atiendan como los tienen que atender, ¿verdad? A conocer a alguien que conozca cómo facilitar el proceso, ¿verdad? A preguntarle a alguien dónde es que tiene que exactamente preguntar por este asunto o por otro. Pero entonces son la gente que la pasa más mal en el sistema de salud. Y normalmente las formas de exclusión y de abuso más fuerte en el sistema de salud está asociado a eso, a entornos educativos bajos, ¿verdad? Que se combina con la geografía, que se combina con la plata, que se combina con la nacionalidad, con la opresión nacional, porque hay un sesgo muy fuerte, muy estudiado de discriminación hacia los nicaragüenses en el sistema de salud, ¿verdad? Que es una discriminación jurídico nacional, por decirlo así, ¿verdad? Son extranjeros. Pero no es cualquier extranjero, porque, por ejemplo, si el extranjero es un turista italiano o un turista francés, por ejemplo, ahí no hay exclusión. Ahí hay tratamiento de lujo, ¿verdad? Es decir, es una forma específica de ser extranjero, ¿verdad? Que es extranjero empobrecido, ¿verdad? O sea, nicaragüense viniendo a buscar trabajo, haitiano viniendo a buscar trabajo. Ese tipo de extranjeros, ¿verdad? No es turista canadiense que se enfermó en el país de sarampión por no tener vacunas. Ese no. Ese no sufre discriminación. ¿Se entiende? Entonces, la desigualdad es multinivel por eso, porque no es solo no tener plata, no es ese el problema, ¿verdad? Sino que hay una red muy tupida de desigualdades que funcionan juntas, funcionan en simultáneo. La geografía se refuerzan mutuamente una a la otra. La geografía, Gretel dice una cosa muy interesante, que es, muchos de los problemas de salud tienen que ver con que la gente no se puede pagar un día libre, ¿verdad? O sea, un día libre para ellos es demasiada plata. Entonces, o un día ¿cómo se dice? De incapacidad, es demasiada plata. Entonces, prefieren seguir trabajando, esperar hasta que ya les duela mucho, ¿verdad? Y ahí es que se van al sistema de salud, ¿verdad? No en el momento que tienen que ir, sino cuando ya no tienen otra opción. Y ahí es que se complican y ahí es que la salud se les empeora, ¿verdad? Pero ahí fíjense que funcionan las dos cosas, ¿verdad? Funcionan la geografía y la discriminación económica, ¿verdad? Pero también funciona una discriminación como educativa que tiene que ver con cuál es tu relación con la salud, ¿verdad? O sea, porque una educación en salud suficientemente buena le diría a uno que y uno no puede hacer eso, que no puede esperar hasta el último momento cuando ya le duele demasiado para ir al sistema de salud. Uno tiene que ir preventivamente, no cuando le duele, sino antes de que le duela, previniendo que le duele, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos esa educación o hay una discriminación muy grande en relación con poder acceder a ese nivel de educación, ¿verdad? ¿Se entiende? Esta es la transmisión. Bueno, son las 9:40 y no les he podido explicar lo que vamos a hacer la próxima semana. Entonces,
Este tema además a mí me parece apasionantísimo. Si pueden leerse todo el libro de Terborn, léanselo porque es un libro brillante, no tiene pérdida. Pero bueno, nosotros solo vamos a ver esta primera parte. Vean, ¿qué vamos a hacer de primera evaluación la próxima semana? Se los cuento, esto es nuevo porque yo normalmente no uso este tipo de evaluaciones con ustedes, pero me parece que por las condiciones de la pandemia y por el trabajo de ustedes mismos, creo que esto les puede ayudar como forma de evaluación. Vamos a hacer un mapa conceptual, ¿verdad? Entonces, es el viernes de 7 a 11. Estas instrucciones fueron leídas y entregadas el viernes 10, es decir, hoy las estamos entregando, pero las personas deben entregar este trabajo de manera virtual a más tardar el 17. Es decir, hoy les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer, pero la evaluación es hasta dentro de una semana, ¿verdad? No va a ser la evaluación hoy, va a ser una semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a confirmar es que las estudiantes observaron los documentales Los Postmodernos de Juan Pablo Feynman y La Trampa de Adam Curtis. Esto es muy importante porque yo sé que algunas de ustedes ya los vieron por las referencias que hacen, pero puede ser que algunas de ustedes, por lo que sea, no las hayan visto. Normalmente, si estuviéramos en clase, yo se los pongo en clase y ya salgo de eso y ya sé que ya lo vieron. Pero, y aquí repito, es muy importante, si no han visto esos documentales, tienen 8 días para verlos, porque si no, no van a poder hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces, tienen que verlos, es parte de del soporte para hacer la actividad, ¿verdad? Entonces, el viernes 17 vamos a realizar la sesión didáctica. Esto tiene una implicación para el grupo de Laura, Gretel y Steven, porque como estaba prohibido hacerles 2 evaluaciones simultáneas por el mismo profesor a alguien, el grupo de Laura, Gretel y Steven tendrían su animación el 24, no el 17, ¿verdad? Entonces, para que el grupo de Gretel, Steven y Laura Medina sepan que, digamos, el próximo viernes no les toca animar, les toca hacer el mapa conceptual, que es la actividad evaluada, y hasta dentro de esta semana tendrían su animación junto con el otro grupo. Entonces, objetivo de la sesión didáctica, elaborar en equipos de 4 personas. Esto es muy importante porque el trabajo es un trabajo individual, no es un trabajo en grupo. Ustedes cada una, y esto es muy importante, lo repito, una vez, 2 veces, 3 veces, queda grabado que es un trabajo individual, se entrega individualmente, pero tiene un componente de trabajo del grupo. La entrega es individual. No pueden decir, profe, yo le dije a Joaquincito que entregara mi trabajo. No pueden decir, profe, mi trabajo es el mismo que de Joaquincito. No hay Joaquincito. Cada una individualmente sube su trabajo, ¿verdad? Pero hay un componente de trabajo en grupo, que es el viernes. Así que el viernes es un mal día para faltar. Hagan todo lo que esté en su alcance para no faltar ese día. ¿Por qué? Hay evaluación y por qué es importante el trabajo en grupo ese día. Entonces, van a elaborar en equipos de 4 personas que van a hacer al azar, ¿verdad? Ese día. Un mapa conceptual con los principales conceptos aprendidos hasta el momento en el curso. Los conceptos deben ser aplicados a los documentales estudiados, a los 2 documentales primeros, ¿verdad? La actividad se desarrollará a lo largo de 2 semanas. La primera semana se explicará las características de la actividad, que es lo que estamos haciendo en este momento, y se dará un tiempo prudencial de 1 semana para que las personas vean los documentales. Yo sé que algunos de ustedes ya los vieron, pero en este momento les estoy haciendo la advertencia. Si no los han visto, véanlos porque si no, no van a poder hacer la evaluación. Si los que ya los vieron no quieren volver a ver, pues maravilloso. En la segunda semana se realizará la actividad. Los estudiantes se deberán reunir, aquí dice 16, pero no es 16, es 17. Los estudiantes se deberán reunir en grupos de 4 durante la sesión del 17 de septiembre, ahí no debería ser 16, sino que 17, es decir, de hoy en 8 en la próxima clase.
es que se confeccionará el mapa conceptual, usando bien herramientas tecnológicas o bien papel y cartulina para hacer el mapa conceptual. Ahora les voy a hacer una presentación del mapa conceptual. Yo sé que algunos de ustedes ya saben ya saben usar herramientas de mapas conceptuales, pero o algunas pueden aprender esta semana porque es bastante intuitivo los programas con los que se usan, pero como yo no creo en la discriminación tecnológica, que es otra forma de desigualdad que no hemos hablado, que está muy en boga a partir del informe del Estado de la Nación, en caso de que no puedan o no tengan o no sepan hacerlo, lo pueden hacer a la vieja usanza, que es a lápiz y papel, en cartulina, y mandan la foto del mapa conceptual, ¿verdad? Profe, ¿sí? ¿se puede usar otra aplicación para hacer el mapa? Es que yo intenté descargar esa que está ahí y no pude. No pudiste, qué raro. Pero no, creo que no tienen que descargarla, creo que eso es online. De mí estoy para descargar. Bueno, ahorita hablamos de eso, pero sí, pueden usar la que quieran. Yo sé que algunos de ustedes usan Canva, algunos de ustedes usan, alguna gente, a mí me las han presentado en Word también, eso puede ser. Usen la que quieran, y si no quieren usar ninguna, lo hacen en cartulina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el próximo viernes vamos a hacer la sesión sobre eso para que ustedes trabajen. Bueno, primero hacemos sí, vamos a hacer la clase va a ser sobre eso, para que lo discuten, para que lo piensen, y aún así van a tener hasta el viernes 17 a las 11:59 pasado meridiano, 11:59 p.m. para subir el mapa. ¿Por qué? Porque en la clase yo quiero que discutan el mapa, discutan los conceptos, porque es un mapa conceptual y hay una parte muy importante de discutir el concepto y ver cómo se arma. Y entonces todavía tendrían mediodía para darle los últimos detalles. Por ejemplo, los que lo quieran hacer a mano, lo hacen a mano. Los que no están muy seguros si en el grupo quedó bien hecho, pueden hacerle un ajuste. Las que no les gustó la aplicación con la que lo estaba haciendo el grupo, pues buscan otra aplicación. Las que se les ocurrió que hay una forma mejor de hacerlo a última hora, también tienen mediodía para hacerlo, ¿verdad? Es decir, no van a entregar el producto terminada la clase, sino que todavía van a tener mediodía más para terminar de ajustar los detalles que tengan que ajustar. Inclusive si no les dio tiempo todavía en la clase, que si yo se pueden ver por su cuenta después, pero eso ya es un asunto de ustedes, ¿verdad? Porque sobre todo lo que yo quiero que hagan en el mapa es que discutan bien lo que se les está pidiendo, ¿verdad? Hay una serie de términos que se usan. Hola, Pacaña. Hola, papi. Le manda saludos a Ali. Y aquí está la lista de conceptos, ¿verdad? Que hay que trabajar: pues, modernismo, tecnocratismo, neoliberalismo, ciencias sociales, hiperempirismo, fragmentación, verdad, opinión, idealismo y materialismo. Entonces los conceptos están dados desde antes, desde ahora, los pueden ir pensando, los pueden ir meditando, ¿verdad? Los pueden ir discutiendo para que los vayan produciendo, ¿verdad? ¿Se entiende lo que les estoy pidiendo? Sí, profe, yo sí entiendo. Ok. Vean, por si acaso, yo sé que me voy a pasar un poquito de las 10, pero bueno, van a tener que tolerarme porque yo les hice una presentación por si acaso que, bueno, yo no, la hizo Carlos Alvarado a petición, que es mi asistente. Carlos Alvarado, el bueno. Sí, el asistente de papi. Sí, entonces se las dejé, pero es de Carlos. Si alguna vez lo usan, no se les olvide citar que es un trabajo de Carlos Alvarado Escalón. Yo lo estoy citando ahora porque él fue el que hizo el mapa. Para explicar de qué va el mapa, ¿verdad? Entonces, porque yo me he dado cuenta que hay un poco como de confusión de exactamente qué es un mapa conceptual, ¿verdad? Entonces, esta presentación yo se las hice para que quede claro qué es lo que les estoy pidiendo por si acaso, ¿verdad? Porque, bueno, aquí hay varias definiciones, ¿verdad? Los mapas conceptuales constituyen una representación explícita y manifiesta de los conceptos y proposiciones que posee una persona.
Permite a los profesores y a los alumnos intercambiar sus puntos de vista sobre la validez de un vínculo proporcional o determinado, o darse cuenta de las conexiones que faltan entre los conceptos y sugieren la necesidad de un nuevo aprendizaje. Otra definición, la de Moreira: los mapas conceptuales o mapas de conceptos son solo diagramas que indican relaciones entre los conceptos, de la clase de las relaciones, o entre las palabras que usamos para representar conceptos. Otra definición, los mapas conceptuales pueden seguir modelos jerárquicos, pero no necesariamente. Pueden, pero no necesariamente. De los conceptos que son más inclusivos, que están en el tope de la jerarquía, y los conceptos específicos poco abarcativos, que están en la base. Pero eso es simplemente un modelo. Los mapas conceptuales no precisan tener este tipo de jerarquías. Por otro lado, siempre, esto es lo importante, siempre debe quedar claro en el mapa cuáles son los conceptos contextualmente más importantes y cuáles son los secundarios o específicos. Las flechas pueden utilizarse para dar una idea de la dirección de determinadas relaciones conceptuales, pero no es obligatorio. Se estila que sea jerárquico, pero se estila. No necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, aquí están las cosas que uno sabe de cómo es un mapa conceptual, ¿verdad? Tiene una estructura que se organiza concepto, palabra, enlace, concepto, y eso forma proposiciones, ¿verdad? Se forma con líneas, con signos, con palabras. Uno usualmente tiene una organización jerárquica, usualmente, aunque no es obligatorio. Se parte de los conceptos más generales a los más específicos, por eso es que hay una parte importante en la evaluación que tiene que ver con que ustedes discutan eso, cuál es el más general, cuál es el más específico, ¿verdad? Cuáles son las subordinaciones que hay en los conceptos, ¿verdad? Hace interrelaciones en los conceptos a través de cruces de estos. Este concepto se relaciona con este concepto de esta forma, a través de esta forma. Explicita los diferentes nexos, es explícito cuáles son los nexos, haciendo clara la relación correcta mediante el uso de signos o palabras de enlace, ¿verdad? Evidencia la profundidad con el uso de ejemplos o subordinaciones alcanzadas. Esto es una parte muy importante. El concepto está conectado, pero también el concepto tiene que ser ejemplificado, y ahí es donde es muy importante ver el documental, porque los documentales son los que nos dan los ejemplos para poder demostrar que entienden de qué va el concepto, ¿verdad? La corrección del contenido, con exclusión de ideas erróneas al seleccionar o relacionar conceptos. Y 6, muy importante, genera un impacto visual. Es decir, también hay una cosa que tiene que ver con el diseño del mapa. Es preciso, es llamativo, hace buen uso del espacio, contiene buena ortografía, ¿verdad? Es decir, hay también un trabajo en equipo, ¿verdad? Y también un trabajo de estilo individual de cómo se ve mejor el mapa, cómo genera más impacto visual. Aquí pueden ver, por ejemplo, esto, ¿verdad? Aquí está el modelo, concepto, palabra, enlace, ¿verdad? Forma proposiciones. Aquí también tienen un ejemplo, ¿verdad? Toda esta presentación está en mediación, la pueden bajar y la pueden repasar por si acaso, ¿verdad? El día de la cosa, ¿verdad? Entonces, casa, concepto general, palabra de enlace, es grande, concepto menos general, y esta es la proposición, la casa es grande, es un ejemplo muy básico, pero para que entiendan cómo funciona. Aquí tienen distintos modelos de mapa conceptual. Este es un modelo jerárquico, que es el que probablemente yo hubiera hecho si me toca, pero yo soy muy chapa para este tipo de cosas. Y medio cuadrado, pero ustedes no tienen por qué seguir ese modelo. Eso es un modelo, ¿verdad? Que es un modelo jerárquico, concepto central, palabra de enlace, conceptos principales, palabra de enlace, conceptos secundarios, palabra de enlace, concepto específico, el concepto secundario, palabra de enlace, ejemplo de esos conceptos, ¿verdad? Aquí tienen otro modelo, que es como un mapa conceptual de la epistemología de Kuhn, ¿verdad? Aquí no es jerárquico, fíjense, pero igual el profesor puede saber cuál es el concepto más abarcativo, que es inconmensurabilidad, que tiene que ver con paradigma, tiene que ver con un nuevo paradigma, el paradigma se conecta con la ciencia normal, ¿verdad? Cuando hagan el mapa conceptual, no se les olvide siempre estar pensando que el mapa lo va a ver el profesor. Entonces siempre tienen que estar preguntándose, ¿el profesor va a entender esto que estamos construyendo? ¿Le va a ser claro cómo es que
cómo es que está construido, relacionado el mapa, ¿verdad? Por eso es que es importante el trabajo en equipo. Ahí tienen otro modelo que tiene que ver con la titulación en pedagogía. Les pusimos varios, bueno, Carlos les puso varios modelos para que puedan pensar y eso, ¿verdad? Y ahí hay una justificación de por qué, de qué tipo de aprendizaje ustedes van a tener. El mapa conceptual es muy importante para lo que se llama la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, porque es un tipo de conocimiento que no es memorístico. A mí me parece que es muy importante en este curso un trabajo no memorístico. Digamos, no les voy a preguntar cuál es el nombre del autor no sé, de los campos de exterminio de la desigualdad. No ese es el tipo de conocimiento que quiero que produzcan, sino que es la producción de un conocimiento articulado y nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, relacionar una estructura cognitiva previa con nuevas ideas, ¿verdad? O lograr comprender qué cosas tienen un mayor grado de abstracción y un menor grado de abstracción, o lograr entender cuál es la jerarquía que tienen un concepto con otro, ¿verdad? Y el mapa conceptual, por lo tanto, constituye una potente herramienta para el aprendizaje, ya que el proceso de construcción implica relacionar información nueva con conocimientos previos. Se necesita que los conceptos estén relacionados de manera significativa y es precisamente la elaboración de mapas conceptuales lo que promueve el establecimiento de conexiones entre los conceptos, que a su vez reflejan el nivel de organización de los conocimientos, de la estructura cognitiva del sujeto que aprende, ¿verdad? Y es un conocimiento cualitativo, ¿verdad? Varía según las subjetividades. Entonces a mí me parece que como que yo siempre me he inclinado más como por los ensayos y las guías. Me parece que me ayuda más a controlar la evolución de sus conocimientos. Pero, Hilary, no entiendo tu pregunta. Profe, que si solo se usan los videos que están en la plataforma, también los textos. También los textos, claro. También los textos. La base con la que ustedes trabajan son los videos y las lecturas que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? La de Borón, la de Rendueles, la de Termo. Esas son las bases con las que ustedes van a construir y los documentales, ¿verdad? Y sobre esa base van a construir no, Selena, el mapa conceptual no vale por una guía, es una de las evaluaciones que van a tener. Ustedes se fijan en el programa, este semestre ustedes tienen solo una guía, tienen 2 mapas conceptuales y una guía y ¿cómo se llama? El portafolio y la animación de las lecturas, ¿verdad? Pero digamos, como ustedes ya están un poco más están acostumbradas a que yo les evalúe de una cierta forma, les quería justificar por qué íbamos a hacer este cambio, que tiene que ver con las condiciones en las que estamos recibiendo lecciones, y me parece que les puede ayudar a precisar esto, ¿verdad? Entonces, tiene los videos, tienen las lecturas, tienen los conceptos ya que vamos a organizar. Pueden irlo pensando, pueden repasar la explicación sobre lo que el mapa conceptual es. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 7, igual, para trabajar en equipo. Esa clase la vamos a dedicar a eso. Todavía el viernes tendrían medio día más para terminar de pensar y armar bien el mapa. Es una entrega individual, no es una entrega colectiva. Hay un trabajo colectivo de ayuda mutua entre ustedes, de discusión, porque siempre es más fácil pensar cuando uno está pensando en grupo que estar pensando solo. De hecho, no se puede pensar solo, es una de las cosas curiosas del pensamiento. Y
lo suben el viernes. Esa sería la primera evaluación y vamos a hacer 2 de ese tipo de trabajos. ¿Está claro? Porque es la primera vez que vamos a hacer esta evaluación. Entonces, yo ocupo que estén claras de qué es lo que vamos a hacer. Listísimo. Bueno, Creo que sí. muy bien. Dicho esto, y siendo las 10 de la mañana en punto, vamos a concluir la sesión de hoy. Entonces nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, profe, hasta luego. Listo. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.